Estimados maestros, buen día. Vamos a ver en este video la actualización en la revisión de los trabajos recepcionales o memorias de estadía de nivel licenciatura o ingeniería. El contenido son los siguientes puntos. Cómo se elabora el anteproyecto de la memoria de estadía, la memoria de estadía en sí, el estilo que hay que cuidar y las áreas de mejora más comunes que tenemos que tomar en cuenta para asesorar de forma correcta a nuestros alumnos. El anteproyecto es el primer documento que se entrega y debe estar listo a más tardar en la segunda semana de iniciado el cuatrimestre. Debe de contener los 11 puntos que se mencionan en esta presentación, su portada, su índice de contenidos, una introducción, justificación del esfuerzo, los antecedentes del problema que se quiere atender, todo el elemento teórico, objetivos del trabajo y metas, el método aplicado para el cumplimiento de los objetivos, el cronograma de las actividades mencionadas en la metodología, las fuentes consultadas, que pueden ser bibliografía o referencias en internet, y cualquier documento que valga la pena anexar. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. Pero antes, en elementos genéricos, todos los asesores académicos de trabajos recepcionales deben de considerar los siguientes criterios para validar este protocolo o el anteproyecto de la memoria de estadía. Deben de asegurarse que los objetivos y las metas de la memoria de estadía tengan relación con las capacidades o competencias que el alumno ha adquirido en su programa educativo. Es decir, no podemos permitir que un alumno desarrolle un trabajo sobre la química de los materiales si es un TCU en administración. Debe de tener relación el proyecto de mejora que va a aplicar a la empresa, donde va a ser la estadía, con sus capacidades o con sus competencias adquiridas en su programa educativo. Punto número 2, asegurarse que el objetivo tenga un nivel de dificultad adecuado. O sea, a lo mejor se relaciona, pero es el trabajo recepcional. Si fuera solo hacer el FODA, pues es muy pequeño el nivel de dificultad para algo tan básico como elaborar un análisis FODA, por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos casos de proyectos y de trabajos recepcionales que son muy pequeños, que pueden ser susceptibles incluso de una tarea. Esos no se pueden aceptar. Debe de tener un nivel de dificultad digno para que el alumno designe 4 cuatrimestres, todo el cuatrimestre, 4 meses, que es un cuatrimestre, en su estadía, que tenga un nivel de dificultad digno y decente. Pero también no puede tener un nivel de dificultad demasiado elevado, porque entonces no lo va a acabar. Hay que lograr un equilibrio. Ese es el punto número 2. El punto número 3, los objetivos específicos y las metas deben ser una descomposición de un objetivo general. El objetivo debe tener la dificultad adecuada y los específicos debe ser la descomposición del objetivo general. Para cumplir cada específico y acercarse al objetivo general debe haber un método, una secuencia de pasos, de forma tal que si yo realizo todos esos pasos, cumplo el primer específico, realizo otros pasos, cumplo el segundo objetivo específico. Al elaborar todas esas actividades, todos esos pasos, todo eso se conoce como metodología. Y la metodología para lograr un objetivo general no necesariamente es algo que van a inventar los alumnos. Típicamente ya se encuentran en bibliografías o en libros o en referencias. Entonces, para describir la metodología se debe de mencionar de qué referencia oficial han salido todos esos pasos. Ejemplo, para hacer un diagnóstico organizacional se debe de tener una secuencia de pasos de alguna fuente bibliográfica que te mencione cómo elaborar en sí un diagnóstico organizacional. Entonces, tienes que el objetivo debe ser acorde a lo que estudió. Debe tener el objetivo un nivel adecuado de dificultad. Ese objetivo debe ser susceptible de descomponerse en objetivos específicos y metas, y la secuencia de actividades necesarias para lograr esas metas, para lograr esos objetivos. Todos esos pasos se conoce como metodología. Es el método para cumplir los objetivos específicos, y si cumples los específicos, cumples el general. Ahora, punto número 5.
La justificación del esfuerzo debe ser algo incluso auditable. Imagínense que en este caso el alumno se le pagara por hacer un diagnóstico organizacional. Realmente va a cumplir todos los beneficios que está documentando en la justificación. Entonces todo el trabajo debe estar conectado y debe estar justificado con el esfuerzo. ¿Cómo se justifica un esfuerzo? Por los beneficios que se van a obtener si se aplica ese esfuerzo. Bueno, en esta tabla vemos una relación un poco más clara de cómo se relaciona un título del trabajo, porque no se le puede poner cualquier título. Si tú le dices que va a ser, por decir algo, un diagnóstico organizacional, lo que el asesor empresarial espera encontrar dentro del documento es precisamente un diagnóstico de su organización. Si en este caso, en el caso de la tabla, la primera columna, que es el título del trabajo, dice que es un plan de mejora, el objetivo general de tu trabajo, del trabajo recepcional, debe ser elaborar precisamente un plan de mejora. Y los específicos debería ser el desagregado del general. Primero diseñas instrumentos de recolección, después aplicas herramientas de diagnóstico, identificas estrategias de mejora y con esas estrategias elaboras el plan de mejora. Para cumplir cada específico se muestra una secuencia de pasos de acuerdo a una fuente bibliográfica que ustedes consideren, ¿no? Esa es la lógica y la conexión que debe haber desde el título hasta el método. Vamos a ver los elementos del anteproyecto que habíamos considerado. Ese es el formato de portada. Ahí pueden ver, hasta arriba debe ser Universidad Tecnológica de Tabasco, el escudo, el título del trabajo, que es un anteproyecto de memoria de estadía profesional que presenta y después se coloca el nombre del alumno, su matrícula, el nombre del asesor académico, que es el profesor, el nombre del asesor empresarial, que es el representante de la empresa que va a estar supervisando al alumno, y ya los datos de localización y el dato del mes y el año donde se elabora ese anteproyecto. El segundo elemento del anteproyecto es el índice. Simplemente se coloca la lista de contenidos desde el capítulo 1, que es la introducción, justificación, antecedentes, tal como lo ven ahí. El siguiente punto es la introducción, donde se explica la problemática u oportunidad que se ha tenido en la empresa y que antecede a la solución, todos los elementos históricos de la problemática u oportunidad. Después se describe el objetivo del trabajo recepcional, que se recupera más adelante, y la estructura. Esa es la introducción. Se explica el objetivo del trabajo, la estructura, es decir, los capítulos que integran el trabajo, y hay que hacer énfasis en la importancia y el contenido del trabajo recepcional. Recuerden, este es el anteproyecto. Vuelve a haber otra introducción ya en el proyecto final, ya en la memoria de estadía en forma. Sin embargo, esta introducción es breve y cuando se elabore el proyecto final se debe volver a consultar la introducción y enriquecerla con toda la información que se ha ido desarrollando y obteniendo a lo largo del trabajo. Justificar. El apartado de justificación explica por qué es relevante o por qué es significativo realizar este proyecto. ¿Cómo se justifica el esfuerzo de un trabajo en términos de beneficios? ¿Cuáles son los beneficios socialmente, económicamente, de forma administrativa, incluso de forma ética o de forma científica? Entonces hay que justificar, explicar por qué se va a hacer el esfuerzo de un cuatrimestre en este proyecto en términos de los beneficios hacia la empresa. Los antecedentes, que ya vimos que también se mencionan un poco en la introducción, pero aquí por antecedentes es describir las situaciones o problemáticas que inciden en el tema que se va a desarrollar, recuperar los motivos por los cuales fue seleccionado el tema y preparar al lector para entender la definición del problema.
Antecedentes es describir la situación, cómo ha evolucionado a través del tiempo, por eso se llama antecedentes, y nos permite ir preparándonos para describir el problema en sí. El marco teórico tiene dos divisiones, uno que se llama fundamento teórico y el otro se llama fundamento contextual. En el fundamento teórico se describe toda la teoría mínima necesaria, y digo mínima necesaria porque no es necesario colocar todo el libro que vas a usar en el fundamento teórico. Lo que no vas a usar, no lo coloques, o sea, lo que el alumno no va a usar no debe estar ahí. Toda la teoría mínima necesaria, suficiente para cumplir los objetivos del trabajo. Esa teoría es el estado del arte o el conocimiento humano. Dicho de forma más romántica, es la frontera del conocimiento humano, descrito por fuentes oficiales actualizadas que se relacionen con el tema que se va a desarrollar en el trabajo recepcional. Ahora, el otro apartado del marco teórico se llama fundamento contextual. Contextual es poner en contexto o describir el contexto donde se va a aplicar la solución del problema. El contexto es la empresa, o sea, la empresa, describir la empresa o la organización de forma completa, describir la organización, sus áreas funcionales, todos los elementos de la organización donde se va a aplicar la solución del problema. Entonces, fundamento teórico, la información teórica necesaria que viene de libros. Contexto, el fundamento contextual, es la descripción de la empresa. Objetivos y metas, bueno, ya vimos en el cuadro anterior cómo se describen los objetivos, cómo tienen relación con el título del trabajo, cómo se generan objetivos específicos. Hay una gran diferencia entre un objetivo y una meta, ¿no? El objetivo debe tener los siguientes elementos. Es el verbo, infinitivo, objeto, para qué y cómo. Un ejemplo es el verbo, elaborar. El objeto, un plan de mejora. ¿Para qué? Con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales de la organización. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante un diagnóstico organizacional. Esos son los elementos de los objetivos. Las metas, nos referimos por metas a los entregables intermedios, es decir, al documento final, resultado del cumplimiento de un objetivo. Por ejemplo, si un objetivo fuera un verbo, levantar información sobre la opinión pública, la meta sería el producto tangible o físico, es las encuestas podrían ser concluir las encuestas llenas o obtener las encuestas llenas que sea el resultado de ese levantamiento de información. Entonces un objetivo se refiere más a la acción, por eso se coloca un verbo, y una meta se refiere más bien al producto final, que es la conclusión natural de haber realizado ese objetivo. Levantamiento de información, levantar información es un objetivo, y por otro lado, obtener las encuestas llenas con la información de interés es la meta. Metodología. El método, por metodología entendemos el método por el cual se van a alcanzar las metas o vas a obtener los productos intermedios o los objetivos específicos. Puede ser que declares objetivos específicos o solo declares metas. Aquí el formato te da una libertad, ¿no? Entonces, la metodología es cómo vas a ir logrando el cumplimiento de tus objetivos específicos o cómo vas a ir logrando cumplir tus metas. Ya lo vimos anteriormente en el cuadro. En este cuadro, esta es la metodología, son las actividades que se deben de realizar para cumplir las metas o los objetivos específicos. Ejemplo,
Bueno, aquí hay un ejemplo. Para elaborar un diagnóstico organizacional se realizan las siguientes actividades y ya se describen las actividades y se menciona la fuente bibliográfica. Una vez que se declare o que se tenga la metodología o el conjunto de actividades necesarias para cumplir todos los objetivos, tanto específicos, y si cumples los específicos, cumples el general, todas esas actividades se deben de ordenar en un cronograma. El cronograma es una parte muy importante del proceso de planeación, porque ahí te das cuenta si el objetivo es demasiado grande y no te alcanzan los 4 meses, o el objetivo es muy pequeño y terminas en 2 semanas. Entonces, el cronograma de actividades va a permitir equilibrar el nivel de complejidad de todo el trabajo recepcional. Ahí te vas a dar cuenta si es muy ambicioso o no es muy ambicioso. Recuerden que seguimos en el anteproyecto y esta es la parte donde podemos equilibrar los objetivos. Una vez que logramos ese equilibrio, ya tenemos el cronograma final de cómo vamos a elaborar el trabajo recepcional. El sentido del cronograma es asegurarse de que existe el tiempo suficiente para cumplir todas las actividades del proyecto de estadía. Las fuentes consultadas pues son los libros, artículos de revistas científicas y fuentes de internet oficiales. Deben ser fuentes de internet oficiales, confiables, no blogs ni presentaciones de terceros que no estén debidamente reguladas por organismos oficiales. Bueno, y los anexos son cualquier documento relevante que ustedes consideren debe de ir. Un ejemplo pueden ser, si no son muy grandes también, o sea, manuales, pero manuales pequeños, especificaciones de equipos, cuadros estadísticos, y esto en caso de que esa documentación tenga un impacto profundo en demostrar el cumplimiento de los objetivos. No vas a empezar a anexar y tengas una cosita así de trabajo recepcional y no sé, un bonche demasiado grande de puros anexos, no tiene mucho sentido. Debe de estar justificados un anexo si es crítico en demostrar alguno de los objetivos o alguna de las metas. Una vez teniendo todo ese anteproyecto y justificarlo y haberlo equilibrado con el cronograma de actividades, se desarrollan las actividades mencionadas en la metodología, se van cumpliendo los objetivos, se van obteniendo los productos que demuestran el cumplimiento de las metas y se documenta todo ese esfuerzo en esta estructura de la memoria de estadía. Esta es la portada, ese es el formato de la portada, noten que cambia ligeramente. La sección de agradecimientos es en caso de que ustedes quieran agradecer a algún alguna persona que los haya apoyado mucho, es totalmente opcional. Después un resumen de todo el trabajo, o sea que un lector pueda en el resumen entender en un concepto amplio de qué se trata el trabajo sin tener que echarse toda la lectura. Después el índice que representa la estructura del contenido del trabajo recepcional. La introducción ya fue explicada, la justificación ya fue explicada, claro que aquí se vuelven a remasterizar, por así decirlo, es decir, si en el anteproyecto pusiste una introducción, aquí debes de enriquecerla con lo que hayas aprendido, igual la justificación, los antecedentes, el marco teórico que se sigue dividiendo en 2 partes, fundamento teórico y fundamento contextual, hay que enriquecerlo. La descripción de los objetivos, objetivo general, específicos y de forma opcional unas metas. Después el método por el cual aspiras o lograste cumplir los objetivos y lograste cumplir las metas. Y digo lograste cumplir porque este trabajo recepcional ya se supone, bueno, de hecho es de que ya lograste hacer todas las actividades y simplemente estás documentando los resultados. En este caso, pues ya pasó todo ese esfuerzo y por lo tanto el trabajo recepcional debe estar redactado en tiempo pasado, o sea, ya se logró. El análisis de resultados, que es el capítulo 7,
aquí se documentan todos los resultados obtenidos en el proceso de alcanzar las metas y objetivos, de forma tal que este capítulo sirve como evidencia de cumplimiento de esos objetivos y de esas metas. Debes de documentarlo o debe estar documentado en el mismo orden que la metodología. Es decir, si tu primera actividad fue levantar información mediante unas encuestas, en ese caso tú debes de colocar en análisis de resultados los resultados de las encuestas, que aprendiste de las encuestas, que después pueda ser recuperado para el siguiente paso de tu metodología, de forma tal que se demuestre que todos los pasos están ligados, que no están desconectados, que no son islas, deben estar ligados para obtener el producto final, cumpliendo todos los objetivos y cumpliendo el objetivo general de tu trabajo. Entonces, análisis de resultados debe documentar los resultados obtenidos en el proceso natural de realizar todos los pasos, todas las actividades, todo el método, que de forma natural al hacerlo vas generando resultados, los tienes que documentar como evidencia de que pasaste por ese proceso. Conclusiones y recomendaciones. En este caso es como si después de haber hecho demasiado te detengan y te digan, a ver, como conclusión, ¿qué querías hacer? En conclusión, mencionas cuál fue tu objetivo, o menciona el alumno cuál fue el objetivo original del trabajo, describir cómo se logró y recordar qué actividades fueron necesarias para lograrlo en beneficio de la organización, y puede aquí recordarse algunos beneficios que se obtienen de la aplicación del trabajo. El otro apartado de este capítulo, que son las recomendaciones, una vez logrado el objetivo, no quedarse ahí, es decir, ya se logró el objetivo, se lograron propuestas de mejora, se logró hacer el diagnóstico organizacional, se lograron diferentes puntos. Bueno, una vez logrado el objetivo, ¿qué más le haría falta a la empresa para continuar con el proceso de mejora continua? Y hay que describirlo con el mayor detalle posible, porque no quiero que solamente me colocan recomendación, capacitar al personal. Capacitarlo, pero ¿en qué? O sea, ¿qué cursos y cómo esos cursos van a incidir en la mejora continua del área? Entonces hay que describirlo a un nivel de detalle suficiente para que cuando el gerente, el director, el representante de la empresa lea las recomendaciones, no piense que les fueron sacadas al vapor. No, fue algo realmente muy bien pensado y se documenta en este apartado. ¿Y cómo se da uno cuenta de que sí le echaron ganas al proceso de recomendaciones, de que sí pasaron por un proceso de pensamiento profundo para que sean valiosas? Pues documentarlas bien, documentarlas y describirlas a fondo. No solamente dejar capacitar, o hacer otro diagnóstico. O sea, no, debe ser algo muy bien descrito y justificado con algunas bases. Bueno, en este punto, que es el estilo, es como si una persona fuera un erudito en algo, pero si está mal vestido, si trae la camisa arrugada, si está todo fachoso, pues no es algo que vaya a ser, no es una persona que pueda llegar a ser tomada en riesgo. Corres el riesgo de que no te presten la atención. Y finalmente, el estilo de un trabajo, el colocarlo en los formatos adecuados, en presentarlo bien, influye mucho, porque es un reflejo, o mucha gente lo toma como un reflejo de cuánta atención y esmero le pusiste a un trabajo. Si está todo desordenado, con los títulos con el tamaño que uno quiera, con el interlineado que uno quiera, que de repente en una hoja hay un interlineado y en otra hoja hay otro, da una imagen muy pobre a nivel profesional. Por eso necesitamos ciertas reglas. Los títulos en el apartado de los trabajos recepcionales para nivel ingeniería deben estar en Arial 16, negritas, mayúsculas, alineadas al margen izquierdo. Subtítulos en Arial 14, negritas tipo oración, es decir, combinación de mayúsculas y minúsculas, alineados al margen izquierdo de impresión. El texto debe estar en Arial 12, no debe de estar en negritas. El formato de las hojas debe estar con espaciado anterior y posterior de 0 e interlineado de 1.5, y debe haber un espacio entre títulos o subtítulos y el texto, ¿sale? Y debe haber entre párrafos doble espacio.
Todas las fuentes bibliográficas deben estar citadas en formato APA y cada cambio de capítulo, los capítulos, algunos ejemplos están ahí, debe iniciarse en una página nueva. ¿Cómo asegurarse de que así sea? Usar saltos de página. Áreas de mejora comunes. Las áreas de mejora comunes son los márgenes, todos los márgenes deben ser de 2.5 centímetros, excepto el izquierdo que es de 3. Se supone que el izquierdo, porque ahí va el empastado, debe estar medio centímetro más para poder aceptar el empastado, incluso aunque no se imprimiera, ¿no? Otra área común de mejora que he encontrado en la revisión de los trabajos recepcionales es que todos los apoyos visuales y el texto deben estar dentro de los márgenes de impresión. Para eso son los márgenes de impresión. Si el texto está fuera del margen de impresión, pierde sentido tener un margen de impresión que te delimita izquierdo hasta aquí se imprime, derecho hasta aquí se imprime, arriba hasta aquí se imprime y abajo hasta aquí se imprime. Si te sales de los márgenes de impresión, entonces pierde el sentido de para qué tienes márgenes de impresión. El contenido del trabajo debe iniciar desde el margen superior de impresión. Es lo mismo. Si empiezas a escribir más abajo, pierde el sentido para qué tienes un margen superior, porque ahí debe de empezar el texto de cada una de tus hojas del trabajo. La única excepción de que debe de imprimirse dentro de los márgenes, el punto 4, la única excepción al punto 2 es la paginación. La paginación debe iniciar en la introducción y debe iniciar con el número 1. Y recuerden que la portada no se numera. Los apoyos visuales, imágenes, diagramas, tablas deben explicarse y después ser colocados. Tú no puedes colocar una imagen, una foto y ahí que el lector entienda lo que quiera. Eso es incorrecto. Tampoco puedes colocar un diagrama, una tabla y ahí te va la información y que el lector entienda lo que quiera. No. Lo que hay que hacer es llevar al lector de la mano. Si pones una foto, hay que explicar el contexto de la foto y después colocarla. Si vas a poner algún otro apoyo visual, algún diagrama, organigrama, cualquier otra cosa, debes explicarlo y después lo colocas. En el capítulo de análisis de resultados es el único lugar donde se permite decoración con el logo de la empresa, decoraciones en las páginas. No se permite colocar el logo de la empresa ni en el marco teórico, ni en el fundamento teórico, ni en el contextual, no. Solo en el análisis de resultados es el único lugar donde se puede colocar el logo. Bueno, y otra cosa, antes de dividir un capítulo en subtítulos, hay que explicar a qué se refiere el capítulo y después desarrollarlo en subtítulos. No existen divisiones de 1, este es otro caso que me he encontrado al revisar trabajos recepcionales, es decir, de repente colocan un subtítulo y solo colocan una división. No. La mínima cantidad en la cual algo se puede dividir es en 2. O sea, si vas a dividir algo, la mínima cantidad en la cual se puede dividir es en 2 partes. Si no, no lo estás dividiendo. ¿Vale? Si vas a colocar un objetivo general y después, si vas a colocar un subtítulo y después un subtítulo que se deriva del anterior y no puedes colocar otro, entonces estos dos se deben de mezclar en un solo título. ¿Sale? Ahora, otro punto, otra área de mejora común que he encontrado es que a veces los alumnos colocan información teórica, pero no la comprenden de forma completa, o desarrollan algo y no lo comprenden de forma completa. Entonces hay que hacerles hincapié a los alumnos que deben de comprender y dominar cada uno de los elementos de su trabajo. Si no lo comprenden, mejor ni lo pongan. Deben de dominar todas las siglas, todas las abreviaciones, deben de dominar absolutamente todo el trabajo, todos los pasos, todas las técnicas, para que podamos decir que ellos son los expertos en la elaboración del trabajo. ¿A quién más le va uno a preguntar de qué se trata su trabajo, sino al mismo autor? Pero si el autor no comprende lo que puso, pues ahí estamos en un serio problema. Ese es el último punto, lo puse en negritos porque es muy importante. El alumno debe saber exactamente qué fue lo que hizo
en todos sus detalles. Pues muchas gracias por su atención, espero les haya servido este video.